Bien, buenos días, doctor. Vamos a continuar hablando sobre los pares craneales. Les voy a explicar sobre el sexto par craneal, el nervio abductor del ojo, también llamado nervio oculomotor externo o simplemente nervio abducens, que es un nombre más corto. Este nervio abducens va a ser un nervio motor que va a inervar al músculo lateral del globo ocular, como podemos ver. Y este es el responsable de abducir el globo ocular, es decir, de girar el ojo hacia afuera, de manera lateral. Entonces, este par craneal se va a encargar básicamente de mover un solo músculo de los músculos extrínsecos del ojo, como podemos ver. Bien, entonces el nervio abducens tiene un origen real y un origen aparente. Su origen real, recordemos que el origen real va a corresponder al lugar donde realmente van a nacer las fibras nerviosas, es decir, de donde surgen las neuronas que enviarán la información que formará el nervio. En, en cambio, el origen aparente va a ser el punto donde el nervio emerge del tronco encefálico, esta zona. Bueno, con respecto a los pares craneales con función motora, ya sea mixta o motora propia, sus orígenes reales se van a encontrar en el tronco encefálico, y en el caso del nervio abducens, sus fibras son motoras. Entonces el núcleo se encuentra también en el tronco, como podemos ver en esta zona, pero a un nivel un poco más inferior que el tercer y cuarto par. Se encuentra a nivel del romboencéfalo, específicamente dentro del puente, y este es un solo núcleo para cada uno de los dos nervios. Y este se va a encontrar a inmediaciones del piso del cuarto ventrículo, en esta zona. De hecho, aquí también podemos ver una elevación que cuando vemos el cuarto ventrículo de atrás hacia adelante, aquí en esta vista posterior, aquí vamos a encontrar al colículo facial. Y bueno, este colículo facial es formado en parte por el nervio del núcleo abducens. Lo que pasa es que se llama colículo facial porque vamos a ver que la fibra del origen del nervio facial rodea la parte posterior y en sí es lo que queda más cerca del colículo. Y por ello es que recibe su nombre de colículo facial. Pero en sí ambas estructuras van a formar el colículo. Muy bien, entonces vamos a ver que este núcleo del abducens se encuentra por encima del núcleo motor del nervio hipogloso. Este es el núcleo motor del nervio hipogloso. Y muy cerquita, de hecho también a nivel del mismo puente, pero un poco más hacia anterior y hacia lateral, vamos a ver el núcleo del nervio facial. Esto. Y bueno, esto es lo que les dije, que aquí hay un rodeamiento que rodea las fibras que vienen del núcleo del nervio facial para luego emerger como nervio facial. Aquí vamos a ver la elevación, que es el colículo facial, y vemos cómo el núcleo facial está lateral y algo anterior. Y aquí podemos ver cómo las fibras lo contornean. Y bueno, aquí lo que nos indica, aquí a nivel de las profundidades, se va a encontrar el núcleo del nervio abducens. Ahora hablemos su origen aparente. El origen aparente, por su parte, es el lugar donde emerge el nervio, digamos del encéfalo, donde yo puedo ver como tal de qué zona sale. Entonces vamos a ver que el origen aparente del nervio abducens, aquí está donde sus fibras, y yo veo el nervio abducens aquí, en esta zona. A nivel del surco medulopontino, que es el surco que está entre el puente y la médula oblongada, que es el mismo bulbo raquídeo. Y está un poco medial, podemos ver aquí, medial al nervio facial. Entonces, este es el origen aparente del nervio abducens. Ahora hablaremos sobre el trayecto del sexto par craneal. Este va a estar a un nivel más inferior entre el puente y el bulbo raquídeo. Aquí se encuentra entonces en la fosa craneal posterior. Entonces, después que él emerge, él se va a encontrar inmediatamente en el ángulo pontocerebeloso. Aquí. Aquí va a tener una relación con la arteria basilar. Aquí también se va a encontrar lateral a la arteria basilar y va a estar en estrecha relación también por debajo con la arteria cerebelosa anteroinferior, esto, y por arriba con la arteria laberíntica. Entonces este nervio veamos que se dirige hacia arriba y hacia adelante. ¿Por qué? Porque inmediatamente que él emerge se encuentra con el clivus. El clivus rodeado de dura madre. Entonces el nervio tiene que subir porque la única manera de llegar al globo ocular que está arriba es ascender a través del clivus. O sea, digamos que rozando el clivus por decírselo de alguna manera. Entonces aquí lo podemos ver en esta imagen, visión superior de la base del cráneo.
podemos ver que el nervio está pegado al clivus, aquí, en esta zona. Y va ascendiendo. También podemos ver que hay un conducto de duramadre. Este es un conducto osteofibroso que él perfora para poder seguir su trayecto hacia arriba. Ahora, una vez que él llega a la parte más anterior de la porción petrosa del hueso temporal, todo esto es el hueso temporal, vamos a ver que este nervio va a ir buscando hacia el seno cavernoso, porque finalmente él se va a meter en el seno cavernoso, aquí. Y a este nivel podemos ver que es cruzado por el seno petroso inferior, aquí en esta zona. Y bueno, este nervio va a estar más en relación con el seno petroso inferior que el seno petroso superior. Entonces, una vez que él llega al seno cavernoso, el nervio abducens estaría por debajo y un poco lateral hacia la carótida interna, aquí. Ahora el nervio se va a encontrar medial a los otros nervios oculomotores. Va a estar medial al oculomotor común, que vean que se encuentra, digamos, por encima y lateral. Va a estar medial al patético o al troclear, el cuarto par craneal, que también está algo por encima y lateral. Y está lateral también al nervio oftálmico, en esta zona. Y bueno, en este corte frontal podemos ver cómo está inferior a la carótida interna. Es la carótida interna, acá está el nervio obtusus. Y bueno, estos nervios que vemos aquí sería este que está arriba, el oculomotor común, el de abajo va a estar el nervio troclear, entonces va a encontrar por arriba y lateral al troclear. Y aquí tenemos el nervio oftálmico. Y vean que también está acá el nervio maxilar superior, está al igual que él, pero si tocara darle una relación, diríamos que el nervio maxilar superior se encuentra inferolateral al nervio obtusus. Esta zona. Y bueno, ahora cuando ya está emergiendo hacia la parte superior, aquí vamos a encontrar a la fisura orbitaria superior. Aquí es donde el nervio tiene que penetrar a través del anillo teninoso común o anillo de Styne. En él también se encuentra en relación a las venas oftálmicas, como podemos, estos serían estructuras venosas que también van a penetrar el anillo teninoso común. Finalmente, una vez que él pasa por la fisura orbital superior por dentro del anillo teninoso, él va buscando al músculo recto lateral o el músculo recto externo del ojo. No va a ninguna rama colateral, simplemente su función es inervar al músculo recto lateral del ojo. Aquí en esta imagen lo podemos ver mejor. Aquí vemos el recto lateral. Aquí vemos cómo viene el núcleo de Tussen, viene saliendo del surco meulopontino, pasa a través del clivus, pasa por la porción petrosa, se mete dentro del anillo teninoso común y luego vemos cómo inmediatamente no tiene gran recorrido dentro de la órbita, porque ahí mismo encuentra la cara medial del músculo recto lateral para poder inervarlo. Finalmente lo que busca es inervarlo. Ahora vamos a ver las alteraciones, conjuntamente solamente del recto paracraneal. Vamos a tener a la parálisis, que es cuando se pierde la función del sexto par craneal, lo que impide que el músculo recto lateral mueva el ojo hacia afuera, como podemos ver. Como resultado, el ojo afectado no puede abducirse y queda desviado hacia el interior, como podemos ver en esta pequeña. Tenemos el estrabismo convergente, que es una desviación del ojo hacia la línea media, hacia adentro. Ocurre porque aquí el músculo recto medial actúa sin oposición al perder la acción del recto lateral. Y esto se conoce como enotropía. Aquí estaría tomando el mando el músculo recto interno, y por ello es que mueve el ojo hacia adentro. Tendremos también a la diplopía, siendo una visión doble. En este caso es horizontal, ya que los ejes visuales no están alineados debido a la parálisis del músculo del recto lateral, haciendo que la persona vea dos imágenes del mismo objeto, como podemos ver. Y bueno, dentro de sus causas, podemos tener que el paciente tal vez sufrió un traumatismo craneoencefálico, un golpe en la cabeza que puede dañar al nervio. Tumor cerebral, un tumor que pueda comprimir al nervio y esto puede causar una disfunción. La diabetes también, recordemos que una complicación sería la neuropatía diabética, que puede afectar al nervio craneal. Un aumento en la presión intracraneal. Condiciones que aumenten la presión
dentro del cráneo puede también comprimir al nervio y también enfermedades desmielinizantes como es la esclerosis múltiple, que por ejemplo puede llegar a afectar a la mielina de este nervio. Muy buenos días con todos. El día de hoy voy a hablar sobre el séptimo par craneal, el cual es un nervio muy importante que controla nuestra expresión facial, el gusto y algunas secreciones. Entonces, bueno, este nervio está constituido por dos partes que son el facial y el intermedio. El facial, propiamente dicho, es principalmente motor, aquí está con sus fibras motoras. Después está el nervio intermedio, que es el que lleva información sensitiva, sensorial y parasimpática. En este cuadro, aquí se ve lo que es importante, que son sus fibras, origen aparente, origen real. Y primero, ya acabo de mencionar más que todo la parte de fibras, que un nervio facial le tiene función motora. Después está la parte de origen aparente, que es la fosa suprasilvar, también conocida como óvulo prontocerebeloso, el cual es el punto de salida de la superficie del tronco encefálico, o sea, se encuentra ahí. El origen real o núcleo motor se encuentra en el núcleo motor del facial, aquí está, que es situado en el puente inferior del tronco encefálico. Después está el nervio intermedio o las fibras sensitivas. Tiene tres fibras en sí. Tiene fibras sensitivas, sensoriales, que se encargan del gusto, y las parasimpáticas. En cuanto a las primeras que mencioné, son las sensitivas. Bueno, aquí se encuentra su origen aparente, el cual es el mismo del anterior, en la fosa suprasilvar. Después está su origen real, que implica dos estructuras, que son la información entra por el ganglio geniculado y se dirige al núcleo del fascículo solitario. Entonces aquí está, con las flechitas se entiende. Estas recogen sensaciones en una pequeña zona del oído externo. Eso se encarga. Por eso se llaman sensitivas. Después están las fibras sensoriales. Aquellas del gusto. Estas tienen el mismo origen aparente, la fosa supraciliar, que es el ángulo frontocerebeloso. Y al igual que las sensitivas, pasan por el ganglio geniculado. Sus procesos tienen finales el núcleo gustativo, que es una parte específica del núcleo del fascículo solitario. Después está las parasimpáticas. Su origen aparente nuevamente el mismo. Su origen real ya es el núcleo salivar superior. Y bueno, lo que hacen estas parasimpáticas es regular la producción de lágrimas. Glándula lagrimal y saliva, que tiene que ver con las glándulas submandibulares y sublinguales. Y bueno, eso se encarga más que todo de funciones secretomotoras. Siguiente página, tenemos el trayecto. Hablando un poco del trayecto, aquí se habla de una fase intracraneal, intratemporal. Aquí están trayectos, más que todo. Primero comienza con la salida del tronco encefálico, en la que el nervio facial, motor, y el nervio intermedio, que es el sentido parasimpático, nacen juntos de la base, la cual es un área llamada la fosa suprasilvar o el ángulo protocerebroso que se mencionó en el cuadro anterior. Después, estas pasan al oído, pero al conducto auditivo interno. Y como pasan esa parte, entran a través de el núcleo temporal, no, no, a través del hueso temporal. Y bueno, aquí hay un pequeño túnel llamado el conducto auditivo interno, bueno, este es el que mencioné, y viajan junto a los nervios del oído y el del equilibrio, el octavo par. Después se habla del canal de Falopio, que es el del trayecto intratemporal, y aquí, una vez dentro de esto, de este hueso temporal, pasan por un recorrido por un propio canal óseo conocido como el canal de Falopio. Y aquí ya hay tres tramos que son tres segmentos, que son el segmento laberíntico, el segmento timpánico y el segmento mastoideo. Aquí también se ve. Bueno, aquí está lo que estaba mencionando. Entonces, lo que pasa después es que por el segmento laberíntico se llega a una estación importante llamada el ganglio geniculado. Aquí está. Es donde se hacen el sinapsis, las neuronas que recogen el gusto de la lengua y la sensibilidad del oído. Después hay un segmento timpánico en el cual el nervio gira bruscamente y aquí se le conoce como la rodilla o genu. Y este segmento pasa por encima de la cavidad del oído medio. Aquí hay un giro. Después está el segmento mastoideo y ahí se sale, ¿no? Entonces primero pasamos, el nervio toma un camino, por fin un camino vertical, descendente, pasa así, por abajo. Y pasa por un agujero llamado estilomastoideo. Ese es el agujero estilomastoideo, acá está. Está encerrado en un circulito. Una vez fuera se ramifica, acá pasa por ramas. Pasa por ramas, se hace ramas y llega a los músculos de la cara para lograr, bueno, eh, para lograr los movimientos de la cara. Siguiente. Voy a hablar ahora de las ramas intrapetrosas. Hay unas cosas que mencionar primero. En primer lugar, el nervio petroso mayor, el cual tiene como función principal parasimpática.
o sea, una rama crucial en sí también para la secreción de lágrimas. Transporta fibras parasimpáticas que finalmente llegan a la glándula lagrimal y hace la producción de lágrimas y todo. En sí, bueno, esto más que todo para la lubricación del ojo. Después está también este nervio petroso mayor. Lleva inervación parasimpática en sí a las glándulas mucosas de la cavidad nasal también, el paladar, los senos esfenoidales, frontal, maxilar, esmoidal, y ayuda a mantener húmedas esas áreas. Y ya fibras gustativas del paladar también tiene función entonces en las mucosas respiratorias, en las mucosas del paladar y todo. Después está el músculo estrapedio, el nervio, el músculo estrapedio, el nervio. Nervio músculo estrapedio del facial. Entonces, esto tiene como función principal una función principal motora. Aquí se menciona motor. ¿Por qué? Porque inerva al músculo estrapedio o del estribo, también llamado así. Que es el músculo esquelético más pequeño del cuerpo y se encuentra en el oído medio. Después, su mecanismo. ¿Cómo es su mecanismo? Es el reflejo extrapedial. Su función es contraer el músculo en respuesta a ruidos muy fuertes. Esto tensa la cadena de huesecillos del oído medio y hace que la intensidad no se sienta tanto, o sea, para que no llegue con tanta intensidad, tanta fuerza y no lo lastime. Después está la importancia. Este mecanismo actúa como para proteger el oído. Evita la hiperacusia, que es la audición hipersensible a ruidos normales. Y protege el daño, hace que no se dañe cuando se den ruidos intensos. ¿Qué más? Después está la cuerda del tímpano, del intermedio, que está. Tiene una función de gusto sensorial. Aquí está, mira, el nervio de la cuerda del tímpano. Entonces, de los dos tercios anteriores de la lengua. Tiene función de secreción parasimpática. También lleva fibras que estimulan la secreción de las glándulas salivales, sublingual y submaxilar. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque para el gusto y para la producción de saliva, ya que ayuda a que se evite la xerostomía, la cual es la boca seca, y facilita sentir los sabores. Se puede sentir a través de eso. Entonces, aquí también bueno, está el nervio auricular mayor, que este ya controla los músculos de la oreja, para que se pueda mover. Y este es la parte blanca no está. Pero igual, también para mencionar la imagen. Después, en la siguiente imagen tenemos un cuadro, otro cuadro más, que tiene que ver con lo que qué inerva cada componente. Cada componente facial, intermedio es igual. Entonces, ahora voy a explicar esa parte. Primero, comenzando desde el facial. Entonces, el nervio facial tiene una función motora somática, como se sabe, ya que controla los músculos voluntarios. Ahora, la distribución está en músculos de la expresión facial, es decir, inerva todos los músculos de la cara que permiten gesticular, o sea, sonreír, fruncir, parpadear. ¿Qué más? Después está el estrapedio. El estrapedio es el músculo más pequeño. Está en el oído medio, entonces su contracción protege al oído de ruidos fuertes, como se mencionó. Después está el vientre postdigástrico, que ese está en el suelo de la boca, y el cuello que ayuda a tragar. Después está el estiloideo, que es otro músculo del cuello que ayuda a los movimientos de la lengua y a tragar, igual que el otro que he mencionado. Después está el nervio intermedio, tiene funciones, ramas, ¿no? Tiene diferentes ramas con funciones diferentes, fibras. Las fibras sensitivas tienen una función sensitiva, es decir, que da una sensibilidad general. Ahora, ¿dónde actúa? Esa distribución, ¿a dónde se distribuye? Eh, Se involucra con la sensibilidad general del pabellón auricular. Bueno, aquí está, ¿no? Riesgo de sensaciones, más que todo. El tacto, dolor, de una pequeña porción de la piel de la oreja, o sea, esto es en el auricular de Arnold. Ahora, sensorial especial es otra función que tiene ya de las fibras sensoriales especiales. Y está con sentidos específicos, es decir, con el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. Lleva información de sabor dulce, salado, al cerebro desde la punta y lados de la lengua. Y después, la vía cuerda del tímpano. Especifica que esta información viaja a través de la rama interna del nervio llamada cuerda del tímpano. Ahora, después está la parte de las fibras simpáticas. Entonces, las fibras simpáticas tienen función, fibras parasimpáticas. Las parasimpáticas tienen función parasimpática, es decir, controla lo automático del cuerpo, como la secreción glandular. Ahora, la distribución, ¿cómo actúa esto? Bueno, la secreción estimula la producción de líquidos en varias glándulas. La glándula lagrimal, la glándula sublingual, submandibular. En sí, bueno, en la lagrimal obviamente se sabe que es para mantener el ojo con lágrimas o lubricado. Y por las vías que se viajan es por la del nervio petroso mayor. Luego la de vía del tímpano, que es por esta fibra viajan, son la sublingual y la submandibular que producen saliva en la boca. Y bueno, después está la parte de las alteraciones de los síndromes, ya para cerrar.
Tenemos la parálisis periférica, digamos que todo cuando es sin causa conocida clara, pero se tiene también un posible origen viral, ya sea catarro, gripe. Bueno, esta condición temporal es una temporal, ¿no? En la mayoría de los casos. La lesión, bueno, esta lesión tiene que ver con el nervio facial, ya que está en su trayectoria intratemporal. La clínica dice que produce una incapacidad para mover toda la hemicara del mismo lado de la lesión, ¿no? O sea, del lado ipsitemporal, ipsilateral. Ipsilateral, esto quiere decir que por la mitad de la cara no se puede ni cerrar el ojo, ni fruncir la frente, ni sonreír del lado, y bueno, la boca se desvía hacia el lado sano. Como por ejemplo aquí. Se puede ver cómo se cae también la comisura, no hay movimiento de las mejillas. Ahora, ¿qué se hace en estos casos? El tratamiento tiene que ver con proteger el ojo de la sequedad. Otras cosas también como esteroides, medicamentos antivirales, fisioterapia, bueno, esto. Y aquí está, aquí se puede ver, ¿no? En la imagen. Después está el síndrome de Ramsay-Hunt. Este síndrome es la segunda causa más común de parálisis facial periférica no traumática y se debe a la relación del virus varicela zoster, que se también causa varicela, herpes zóster. Ahora, ¿cómo sucede esto? Bueno, el virus reactivado infecta el ganglio geniculado, el que se ha mencionado, afectando principalmente al nervio intermedio de Weisberg. Entonces, el nervio facial, otros pares craneales, como el octavo par craneal. Después está, bueno, ese se encarga, ¿no? Después eso le voy a explicar a mi compañera que sigue. Pero a lo que venía era que en la clínica se caracteriza por una triada de síntomas. Ahora, ¿cuáles son esa triada que mencioné más o menos aquí? Aquí está mencionado. Pero igual, el dolor y vesículas de pequeñas ampollas es en el oído y el conducto auditivo externo. Es debido a una afectación sensitiva. Después está la pérdida del gusto, que es la ageusia. Esta enfermedad, pasa en los dos tercios anteriores de la lengua, que es la afectación sensorial. Después está la parálisis facial motora, que es una parecida a la de Bell, pero hay una diferencia que es afectación secundaria del nervio facial. Puede causar problemas auditivos, como cuáles, como por ejemplo, tinnitus, que es un zumbido de oído, o la pérdida de audición y vértigo. Y bueno, este tratamiento tiene que ver, bueno, acá. Y este paciente que se ve acá tiene este síndrome, y aquí se ve que tiene una inhabilidad para poder cerrar el ojo porque hay una irritación. Se ha irritado, hay algo, se ve como simétrica su cara. Una sonrisa simétrica, un tono muscular asimétrico, también, tono facial, del músculo facial. Ahora, después, el tratamiento tiene que ver con corticosteroides, antivirales, para evitar daños irreversibles, complicaciones también, para evitar que no pase a mayores como una neuralgia, ser péptica, puede ser. Y es crucial el tratamiento temprano. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre el octavo par craneal, o también conocido como vestíbulo coclear o estatoacústico. Lo primero y más importante que debemos de entender sobre este par craneal es que no es solo un nervio, sino que es un conjunto de dos nervios distintos que viajan juntos desde el oído interno hasta el tronco encefálico. Ambos de estos nervios son netamente sensoriales, ¿no? Y se encargan de dos sentidos especiales. Tenemos al nervio vestibular, que es el encargado de transportar la información del equilibrio y la orientación espacial, como podemos ver acá, es este. Y también tenemos al nervio coclear, que es el encargado de la audición, el que está acá y tiene forma de caracol. Bien, hablando sobre el componente coclear, como habíamos dicho, de este su función es transmitir los impulsos sonoros, mientras que el nervio vestibular es el responsable de que sepamos dónde estamos o dónde está nuestra cabeza, ¿no? Nos indica cuál es arriba, abajo, para que podamos mantener el equilibrio al movernos. Su función es detectar la posición y el movimiento de la cabeza en el espacio. Y este tiene su origen es de algunos receptores que provienen de dos estructuras en el laberinto del oído interno. Tenemos a los canales semicirculares, tenemos al utrículo y al sáculo. Bien, ahora pasemos al origen. El origen del nervio vestibular
es el ganglio vestibular o también conocido como escarpa. Estos se encuentran en la porción petrosa del temporal. Aquí, como podemos ver, este es el ganglio vestibular y este a su vez se constituye con las fibras que se originan en las superficies sensoriales del vestíbulo membranoso. Se forma por dos porciones, superior e inferior. Y como ya lo habíamos mencionado, aquí se encuentran, perdón, el nervio urticular, el sacular y los semicirculares. Estas ambas ramas se unen para, para poder formar el ganglio vestibular. Bien, por otro lado, el nervio coclear, su origen real es el ganglio coclear o de Corti, como lo podemos ver acá. Y de estos hay varios, ¿no? Tomando referencia de esta imagen, podemos ver que hay varios ganglios de Corti. Estos a su vez reciben la información o sus fibras provienen del órgano espiral, que es este que está aquí, que es el encargado de captar los estímulos sensitivos, ¿no? Acá vemos unas prolongaciones que provienen del nervio, del ganglio de Corti, perdón, y estos son los que forman el nervio coclear. Bien, el nervio coclear sale de la cóclea y se encuentra con el nervio vestibular. Juntos se unen y conforman al nervio vestibulococlear. Y cuando penetran al tronco encefálico, es ahí que aparecen solo uno. El origen aparente de este octavo par craneal es el lugar donde aparentemente está entrando al encéfalo. El nervio coclear ingresa en el extremo más lateral del surco bulbopontíneo, como podemos ver acá, y se encuentra junto al nervio facial. Ahora, hablando sobre el recorrido anatómico del octavo par craneal, vemos cómo estos dos nervios viajan juntos, ¿no? Los nervios coclear y vestibular se unen justo al salir de sus estructuras y salen a través del conducto auditivo interno. Y un dato clave o importante que debemos saber es que este nervio no viaja solo, sino que lo hace en compañía del séptimo par craneal o nervio facial. Y las lesiones en este túnel suelen afectar a ambos nervios. Bien, una vez que sale del conducto auditivo interno, este se dirige hacia abajo y medial, justo por esta zona, porque busca a su surco bulbopontíneo que está a ese nivel, ¿no? Eh, Ahí ya entra al tronco encefálico en un punto muy específico llamado ángulo pontocerebeloso, que es la unión entre el puente y el bulbo raquídeo, cerca del cerebelo. Y una vez dentro de estos nervios, se vuelven a separar. Tenemos unas fibras cocleares que van a los núcleos cocleares para iniciar la vía auditiva hacia el cerebro, ¿no? Es esta que está acá en una zona más lateral. Y tenemos a las fibras vestibulares, que son encargados de ir a los núcleos vestibulares y también envían información directa al cerebelo, ¿no? En esencial para coordinar el equilibrio. Este se encuentra a un lado más medial. Bien, aquí vamos a ver la importancia clínica y las lesiones, ¿no? De esta zona. Cuando el octavo par craneal falla, los síntomas son muy claros y dependen de qué parte está afectada. Si se daña el nervio coclear, vamos a tener hipoacusia, que es la sordera o pérdida de la audición, ¿no? El problema no está en el oído medio,
sino que está en el nervio de la cóclea. Esto se va a evaluar a través del signo o de la prueba de Rinne-Weber usando un diapasón. También vamos a encontrar la tinnitus, que es la percepción del zumbido o pitido constante en el oído. Por otro lado, si se daña el nervio vestibular, vamos a encontrar al vértigo, que es la sensación de movimiento o giros que a menudo se describe como mareo. Este es el síntoma principal. Luego también vamos a encontrar el nistagmo, que es un movimiento rápido involuntario de los ojos, ¿no? Es como un temblor ocular y usualmente es horizontal. También vamos a encontrar la inestabilidad o desequilibrio, que es la dificultad para caminar recto. Y también podemos encontrar casos de náuseas y vómitos, ¿no? Que es la consecuencia directa de la intensa sensación de vértigo. Para evaluar este octavo par craneal, podemos evaluar en dos partes, ¿no? Si hacemos una evaluación coclear, podemos hacer, como ya mencioné, la prueba de Rinne-Weber usando un diapasón para diferenciar entre la sordera de conducción o si es una neurosensorial. Y para evaluar el área vestibular, podemos hacer la prueba de Romberg, donde evalúa el equilibrio con los ojos cerrados. También se puede hacer la prueba de la marcha Fukuda, que es caminar en el sitio con los ojos cerrados, y la prueba de impulso cefálico, ¿no? Que este ya evalúa el reflejo vestíbulo ocular. Y eso sería todo. Muchas gracias.